Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Hoy vamos a hablar de la IA, pero relacionada directamente con el periodismo, con el quehacer, con qué tanta productividad te da, con que sé que hay algunos colegas que le tienen miedo porque piensan que quizás se van a recostar, que el cerebro es un músculo y que quizás van a dejar de crear, y hay muchas cuestionantes en cuanto a esto. Y qué mejor que una periodista, una colega que usa la inteligencia artificial, ha optimizado su tiempo y de una manera muy responsable dice, sí, yo utilizo IA. Bienvenida a la Caja Verde, María Isabel. Gracias por la invitación para hablar de este tema tan interesante y tan beneficioso para todos nuestros colegas. Y que da tanto miedo. Yo siento que la gente no quiere admitir en público de que sí, que utiliza inteligencia artificial porque como que tiene ese miedito de que piensen de que no fue el creador o la creadora de ese contenido al cual uno está leyendo. Exactamente. Lo primero es que uno le tiene miedo a lo desconocido, por eso le tenemos miedo, porque no la conocemos, pero en la medida que la vamos conociendo, le vamos cogiendo como confianza, como cuando un ser humano conoce a otro. Eso pasa con la inteligencia artificial. ¿Cuál fue tu primer acercamiento y ese momento en que tuviste ese eureka? ¿Qué es esto? Esto me va a ayudar en mi existencia como periodista. Que uno dice, me voló, puff, Total. me voló la cabeza. La inteligencia artificial hace mucho tiempo que nosotros la hemos estado usando, lo que pasa es que no nos estábamos dando cuenta. Y no le poníamos nombre. Exactamente. Entonces, yo recuerdo que en el 2023 estábamos un poquito todavía en pandemia y me tocó con un artículo muy interesante en la red del Centro Europeo de Periodistas. Salió en el 2023. Yo me acuerdo que ese fue como el boom, específicamente de ChatGPT, que las personas confunden mucho con lo que es inteligencia artificial y ChatGPT. O sea, una cosa tiene que ver con la otra, pero no es lo mismo. Entonces, me topo con ese artículo donde dice ese Centro Europeo de Periodistas algo muy interesante. La herramienta que uno utilice que tenga que ver con inteligencia artificial no tiene nada de malo. Lo que hay en malo es el uso que tú le des a la herramienta. Lo malo es cuando no hay un ser humano detrás que luego verifique lo que te da como resultado, lo que tú le pides en este caso a ChatGPT. Y ese artículo dijo, yo dije, wow, déjame ver qué es eso, y me despertó como esa curiosidad. No es que en el que vamos a utilizar mucho a ChatGPT y a Géminis en esta sí, porque es parte como del día a día de uno también. Es más como lo que uno puede utilizar y lo que las personas asumen que es la inteligencia artificial, y nos vamos a enfocar un poquito en lo que es la carrera de periodismo, obviamente. Entonces, leer ese artículo a principios del 2023, recuerdo que ChatGPT, si mal no recuerdo, fue a finales del 2022. Y estábamos como más o menos, digamos, en pandemia, digamos. Y que no todos tienen acceso tampoco a esa herramienta. Exacto. Ese fue como mi despertar. Déjame ver qué es lo que esto me ofrece, si me puede ayudar, si no me puede ayudar, porque hay que montarse en el tren. Y sobre todo los beneficios que le puede dar a uno siempre y cuando uno sepa utilizarlo, que es lo que estás resaltando en ese escrito que viste post pandemia. Esto pudiese decirse, bajo tu perspectiva, María Isabel, que es un cambio inevitable en el ejercicio periodístico o es una herramienta más para optimizar nuestro trabajo. Es un cambio inevitable. Es que la inteligencia artificial es la nueva revolución industrial. Si hacemos un poquito de historia, el mundo ha vivido varias revoluciones, digamos, cuando el uso del vapor, luego el uso que del acero, que de la electricidad, y varias cosas, la digitalización, sí, claro, la interconexión. Ahora le tocó a la inteligencia artificial. ¿Y por qué muchas personas dicen, y yo también lo digo, que es la nueva revolución industrial? Porque es que va a cambiar todo. Cambia la economía y cambia la sociedad completamente. Si nosotros como periodistas, porque me voy a enfocar, claro, obviamente, en nosotros, si nosotros como periodistas no nos montamos en ese tren, simplemente el tren va a avanzar y nos vamos a quedar atrás. Contigo o sin ti, la inteligencia artificial va a seguir. Conmigo o sin mí, el tren va a seguir adelante. Es definitivamente, si uno se pone a analizarlo, es la nueva revolución
industrial. María, pero hay muchos colegas que están renuentes al uso de la inteligencia artificial para optimizar su trabajo. Incluso te comentaba fuera de cámara el comentario que me hizo un colega de que sentía que si la utilizaba estaba como que faltándose el respeto a sí mismo y a todos esos años que duró 4 años en la universidad para tener esa licenciatura, y que siente que no está siendo fiel con quien le está pagando por ese trabajo. Pero vamos a ver, para desglosar ese pensamiento que va muy anclado. Tiene varios puntos. Claro, y que va muy anclado con lo que dices de que tú te montes o no te montes, esto va a seguir, la inteligencia artificial no se va a parar. ¿Qué le podemos decir a colegas que están pensando, como ese conocido que tengo, de que está un poquito como que renuente porque piensa quizás también que eso le va a suplantar su trabajo y que en cualquier momento le van a decir, hey, fulano, sorry, ya no te necesitamos, esto lo podemos automatizar de otra manera? Bueno, hay varios puntos para reflexión, pero mira, voy a tomar algo que para mí es interesante, porque estoy hablando desde mi punto de vista. Por ejemplo, si un medio tiene que contratar a un periodista y hace una prueba y ese periodista hace una entrevista de media hora, o sea, ambos hacen una entrevista de media hora, y el periodista A dura, normalmente, nosotros lo sabemos porque hacemos eso, normalmente el tiempo de transcribir se multiplica por 4 o por 6. Depende mucho de las interrupciones, de lo ágil que sea uno con la computadora, etcétera. Pero normalmente entre 4 y 6 veces se multiplica el tiempo. Entonces, si un periodista, por ejemplo, el periodista A, hace una transcripción de media hora en 2 horas y el periodista B hace una transcripción de media hora en 2 minutos, le podemos hacer esa pregunta al colega o a todos. ¿Qué periodista va a contratar el director del medio, el que esté buscando un periodista? ¿El que dure 3 horas transcribiendo media hora de contenido? Palabra por palabra. ¿O el que dure 2 minutos? Señores, el tiempo es oro, el tiempo es dinero y vale mucho. No estamos hablando de copy-paste, es que confundimos mucho lo que es utilizar la inteligencia artificial con copy-paste, como con copiar y pegar. Y es una cosa totalmente diferente. Bueno, incluso en la parte de la transcripción, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, casi siempre, como mencionabas, nos vamos a ChatGPT y a Gemini. Pero bueno, estamos hablando de herramientas que tú entras la voz y te transcriben todo eso y no tienes que hacer el paso a paso. Igual pasa también con la parte de los voiceover, que me duele mucho como voiceover, y cuando lo vi y tuve que utilizar algo y ponerlo en función, me dolió, María, no te voy a decir que no, me dolió, y dije, ay Dios mío, se me quitó un trabajo más, qué mal. Pero es inevitable el cambio, es inevitable que se aprenda a utilizar esas herramientas, porque como profesional te estancas, y es justamente como dices, al final el tiempo es dinero. Y si usted dura tanto tiempo haciendo algo, es un punto menos para ti. Exactamente. Y mira, y se ha hablado mucho como de que se van a perder los trabajos, etcétera, y uno de los trabajos es del periodismo, pero cuando uno aprende a utilizarlas, ningún periodista, mira, yo me atrevería a asegurar que ningún periodista que aprende a utilizar las herramientas de inteligencia artificial va a perder su trabajo. Al contrario. No lo va a hacer. Se le abren otras oportunidades. Y justamente yéndome en esa línea, ¿has tenido alguna experiencia o algún testimonio que te haya dado algún colega de cómo han variado esa dinámica de trabajo en las redacciones tradicionales versus aquellos medios que son nativos emergentes? ¿Qué ha variado? Porque el que es nativo emergente pues ya como que lo trae de por sí ciertas herramientas. Como que el otro pues está un poquito como que renuente de montarse en los cambios y también en todo lo que pueda acelerar su trabajo. Sí, pues mira, yo no soy de ahora, soy jovencita todavía, pero no soy de ahora, y muchas colegas que de mi época ahora tienen un poquito de miedo de usar esas herramientas porque piensan que quizás que la van a descubrir o piensan que la van a cancelar o que no van a querer su trabajo, y yo le pido que me detallen exactamente por qué me dicen eso. Hubo una que me dijo exactamente lo mismo que te estoy comentando, y cuando ella me lo desmenuzó, yo le dije, es que no se trata de tú decirle a un chat que te haga un artículo,
no se trata de eso. Y le comenté, por ejemplo, la herramienta de transcripción que yo uso mucho, no es que me estén pagando por eso, pero yo la uso mucho, que es Turbo. Turbo escribe, sin la E, escribe. Esta herramienta te permite a ti transcribir 3 audios día, es gratis, hay una versión que es pagada, que es súper. Te permite a ti transcribir 3 audios de 30 minutos por día. Entonces, eso es inteligencia artificial también. Entonces, con eso yo no estoy inventando nada, yo lo que estoy haciendo es optimizando mi tiempo y yo la uso. Inclusive cuando yo comencé a utilizar la inteligencia artificial, tú sabes que yo trabajo independiente, tengo una empresa que ofrece contenido editorial y para mí el tiempo es sumamente valioso. Sí, porque tienes ahí tiempo para entrega, muchos Exacto. artículos. Y son clientes diferentes y productos muy diferentes, no solamente uno solo y correcciones, etcétera. Entonces, cuando yo comienzo a utilizar la inteligencia artificial, no estoy hablando de crear textos en ChatGPT ni en Géminis. Estoy hablando de utilizar herramientas como para transcribir o como la que estaba mencionando ahorita, como Canva, por ejemplo, que nos ayuda muchísimo. Totalmente. Entonces, el cambio fue del cielo a la tierra, pero nuestros colegas tienen miedo de utilizarlo porque asumen que inteligencia artificial solamente es ChatGPT y Géminis, y no es así. Y hay un caso que sí tenemos que mencionar dentro de esta revolución de la IA y son los profesionales que sí utilizan la herramienta de inteligencia artificial para crear artículos y no verifican la información que está ahí y no se da cuenta, porque, por ejemplo, yo utilizo mucho la inteligencia artificial, le comentaba a María, que mensual se me van una cantidad importante de dólares de todas las aplicaciones que pago, sin embargo, que al final les saco ventaja porque las utilizo diario. Sin embargo, está esta disyuntiva con los profesionales que van y dicen, hazme un artículo de tal cosa, y por el uso de los adjetivos incluso te das cuenta de que no fue un periodista quien lo escribió. Entonces tenemos ahí de extremo a extremo a dos profesionales, el que está renuente en utilizarlo y el que la utiliza quizá de una manera que no es muy inteligente, que digamos. Ahí entra mucho un detalle, un punto, una palabra, ética. Hay un periodista que creo que es apellido Silverman, un periodista canadiense, yo lo leo mucho a él también, que menciona que las herramientas de inteligencia artificial o cualquier cosa, pero él menciona eso específicamente, no son éticas o no, es el uso que le da el humano que está detrás que utiliza eso. Por ejemplo, tú puedes comprar un cuchillo para tu cocina, de hecho imagino que tienes cuchillo, claro, ¿verdad? Todos tenemos cuchillo en nuestra cocina, pero quizás haya un individuo que compre un cuchillo para otra cosa. Podríamos decir que el cuchillo quizás es malo, malintencionado, un antisocial. No, es la persona que lo está usando. Así que cuando tú mencionaste eso, me vino esa palabra, ética, porque no es ético o deja de ser ético usar la herramienta, es el uso que nosotros le damos. Por eso la inteligencia artificial no sirve de nada si no hay un humano inteligente detrás. Entonces muchos colegas, algunos, la quieren usar quizás sin saber, sin buscar y eso, sin buscar como una asesoría o algo. Entonces cometen el error de publicar artículos que obviamente se ve que no fueron ellos que lo escribieron. Eso es terrible. Desde los títulos hasta los adjetivos. Y mira, nos vamos a una pausa, pero te voy a dar una pregunta ahí para que la medites en lo que llegamos en breve. ¿Sería ético no revelar al lector que un texto fue producido con asistencia de IA? Te lo voy a dejar para la pausa, volvemos en breve. De vuelta en Caja Verde con la periodista María Isabel Matos. Ahí le dejé una pregunta pululando antes de irnos a la pausa, y es que si sería ético no revelar al lector que un texto fue producido con la asistencia de IA, tomando en cuenta, por ejemplo, María Isabel, que Instagram, cuando tú generas una imagen que tenga IA, te coloca arriba como un pequeño
enunciado donde dice que esta imagen tiene elementos de IA. Esa parte sería ética también hacerla en el periodismo cuando se utilizan herramientas, o en el caso de los profesionales que hablamos antes de la pausa, que crean contenido desde cero con la IA. Bueno, lo que no sería ético es firmarla, o sea, firmar que la hicieron. Sería entonces firmarla / IA. Claro, porque mira qué es lo que pasa, cuando tú haces un contenido y tú le dices a la inteligencia artificial que te reorganice ese contenido, o que quizás le digas que te lo ponga de una forma más suave, mira, hazme una lectura más agradable aquí, lo que el lector entienda que se pueda malinterpretar, subráyamelo para yo saber, dímelo aparte en un párrafo, corrígeme lo que son quizás algunas faltas ortográficas o algo así. La IA no te está haciendo el trabajo. Es como cuando el jefe tiene un secretario que le dice, hazme una carta para tal empresa y dile esto y esto. Cuando el secretario hace la carta, se la pasa al jefe y el jefe la firma. Realmente el que hizo la carta fue el jefe, porque son las ideas del jefe que están plasmadas ahí. Entonces ahí entra mucho la ética, o sea, ¿qué tanto tú pusiste ahí en ese reportaje? Por ejemplo, mis trabajos, antes de yo utilizar la inteligencia artificial, mi redacción es idéntica a cuando yo comencé a usar la inteligencia artificial. O sea, es la misma. Cuando tú comparas un trabajo que yo hice, por ejemplo, en O Magazine, en aquellos años, es la misma redacción, yo la tengo, por ejemplo, en la revista Huellas, porque yo escribo de la misma manera, no ha cambiado. Tiene tu misma voz todo aún. No ha cambiado, realmente, y yo he hecho muchas pruebas. Entonces, pero cuando tú le dices, por ejemplo, a la inteligencia artificial, yo por lo regular tengo que decirte algo, tengo que ser honesta también. Yo no utilizo la inteligencia artificial, esos chats para crear realmente contenido. O sea, no los utilizo para crear contenido. Los utilizo para que me ayuden a generar ideas, para hacer preguntas para las entrevistas. Y también cuando yo tengo un tema, por ejemplo, imagínate que vamos a hablar de las mascotas y por ejemplo, el producto en el que yo voy a trabajar es para niños. Entonces yo le pregunto a la inteligencia artificial, ¿qué le gustaría saber a los niños de 10 o 15 años sobre las mascotas? Le gustaría saber cómo bañarlas. Mira, déjame entonces enfocarme, entrevisto a un experto de cómo se baña una mascota. O sea, es también como para generar ideas. Yo no genero textos en ChatGPT ni en Gemini, sino yo busco ideas que yo misma le doy para que ella entonces, por decirlo así, para atrás, como decimos los dominicanos, pues me dé también algunos conceptos. En el caso de los títulos, por ejemplo, y perdona que haga un paréntesis aquí. Todo alineado. Perdona que haga un paréntesis. Yo tengo eso, cuando yo voy a hacer una entrevista, prácticamente yo siempre tengo el título. Y siempre tengo el entretítulo y siempre tengo mi entrada. Cuando voy haciendo la entrevista, ya yo tengo el título en la cabeza. Que es justamente lo que te va indicando por dónde te vas a ir en la entrevista. Exacto. Entonces yo tengo la organización que yo voy a poner. Si de abajo hacia arriba, si de arriba hacia abajo, si es personal, si qué es lo que voy a mezclar y todo eso. Pero hay un día que yo me tranco con los títulos. Sí. Me tranco con los títulos. Y yo soy buena poniendo títulos. Creo yo. No, te la tienes que dar tú. Entonces, pero un día me tranco y no sé. Entonces, ¿qué hago? Tomo todo mi texto que yo hice, lo entro en el chat y le digo que quiero generar un título de 3 palabras, de 4. Le digo cosas muy específicas, pero que quiero resaltar esto y esto y esto de la persona, porque tengo el título, es que como que quiero como que encajarlo. Y fácilmente yo le digo, ponme 10 títulos. Y de los 10 títulos cojo una palabra aquí, cojo una palabra aquí. Y rehaces tu título. Exacto. Esa es otra cosa. No lo copio. Yo hago un título de todo eso que me da. Entonces, en mi caso, realmente yo no genero texto con inteligencia artificial, pero la uso a diario. No sé si has tenido alguna vinculación con la parte académica, porque teniendo esta conversación me genera tanta curiosidad de cómo se está ejecutando en las escuelas de comunicación el uso de la IA, porque hay algo que es inevitable. Los chicos van como que 5 o 10 pasos más acelerados que una.
Entonces quizá la universidad, cuando el profesor le venga a hablar de esta herramienta para transcribir, ya ellos se saben una de hacer deep face, que es de ponerte la foto de Trump, un video de Trump diciendo algo en la voz de Abinader, no sé, algo así como que bien estrafalario. Y van muy adelantados. Entonces no sé si tú has tenido esa oportunidad de ver cómo se está dando la comunicación en la República Dominicana, teniendo en cuenta de cuando uno estaba... Mire, esto tira la cédula, pero yo recuerdo que en las clases era como que algo así de... Tendremos revistas interactivas que tendrán hipervínculo, que tú le das y verás el video. Señores, ya eso disparate ya, porque eso es parte del día a día de uno. Entonces, cuéntame si has tenido ese tipo de interacción con algún estudiante de hoy en día. Mira, con las escuelas en sí realmente no, pero sí he hablado con algunos estudiantes porque yo doy unas clases gratuitas 2 o 3 veces al año que tienen que ver cómo hacer entrevistas, pero le hablo un poquito también de cómo la inteligencia artificial los puede ayudar a hacer ese trabajo. Y en las universidades, con los pocos que yo he hablado, porque hay miles de estudiantes, claro, honestamente, entonces no puedo generalizar, pero realmente la inteligencia artificial no es un tema del cual se trata, a menos que no sea para amenazar. Hagan X trabajo, pero cuidado si utiliza la inteligencia artificial, con cuidado, pues que me voy a dar cuenta. Entonces, se utiliza el tema, pero como para amenazarlos por los pocos que yo he hablado, porque no puedo generalizar realmente. Mira, la tienen muy difícil los profesores también. Porque imagínate, el estudiante universitario está ahí pagando su dinero porque quiere aprender, quiere ser un buen profesional, pero en todo eso se cuelan aquellos que simplemente quieren las cosas un poquito más fácil y tener su título. Entonces ahí el profesor se le complica de cómo identificar entonces cuando algo es plenamente hecho por la IA o algo cuando no es plenamente hecho por la IA, teniendo en cuenta de que hay quienes saben hacerle solicitudes muy específicas con los prompts. Y sé que sabes utilizar bastante prompts y que están ahí tus asistentes virtuales, o como yo les digo, a esclavos digitales, pero le voy a cambiar el nombre porque vi unos memes que dijeron que quienes maltratan a la IA, ellos van a ser lo primero que se van ahí. Yo no quiero irme dentro de esa cola cuando se subleven los robots. Entonces ahí te pregunto, María, ¿cuáles son esos tips generales que das de cómo hacer una solicitud precisa para optimizar el trabajo del periodista, para todos los estudiantes que nos están viendo, para colegas que nos están viendo, quizás también para profesionales que escriben artículos para revistas y periódicos y demás? Sí, muchas veces va a depender de lo que se quiera hacer. Por ejemplo, si lo que queremos es hacer un cuestionario para preguntas, yo siempre comienzo, yo saludo a la IA, yo le pongo hola, buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches, cordial. Porque yo soy una persona en que el que esté del otro lado, bueno, no sea humano. Te digo lo pero que yo soy humana, yo soy humana. Cuando nos vayamos a la pausa. Bueno, perfecto. Entonces, mira qué pasa. Yo siempre utilizo las palabras imagina que eres un periodista experto en hacer entrevistas a nivel de América Latina. Entonces quiero que tú me hagas 10 preguntas para fulano de tal, quien hace esto, esto y esto. El medio que voy a trabajar o la entrevista que voy a hacer es para tal medio. Quiero que me hagas un cuestionario en base a... Entonces le doy como unos puntos. Yo le digo todo lo que yo quiero, porque la IA no es adivina. Volvemos a lo mismo, la inteligencia artificial no sirve de nada si un humano inteligente está detrás. No sirve de nada. Para nada. Y que ella te inventa. Cuando tú no le das todo de manera clara, precisa y concisa, te comienza a inventar elementos. Sí, otra cosa también, yo le digo mucho, sobre todo cuando es ChatGPT, en el caso de ChatGPT, que es cuando es gratuita, por ejemplo, y le digo, no inventes nada. Si no sabes nada, dime que no sabes. Entonces le digo una serie de cosas, como si fuera una persona, porque de eso se trata, es de explicarle. Mientras más explícito y más larga sea tu petición o tu prompt, que así que se llama de manera técnica, te va a salir mejor. Y todo eso
La inteligencia artificial te va a dar ideas. Hay preguntas, por ejemplo, que a mí me han salido, yo no puedo hacer esa pregunta, no, yo la cambio, porque para tener ideas. Claro. ¿Te imaginas a una redacción completamente automatizada y digitalizada de esa forma con la inteligencia artificial? No, lo que me imagino es una redacción quizás con menos periodistas, con aquellos periodistas que saben manejar la inteligencia artificial. Eso me imagino. Pero es un reto entonces también para los periodistas de hoy en día. Antes salías con el camarógrafo, con el fotógrafo, ahora sales con tu celular, eres quien tiene que hacer el video, eres quien tiene que editar el video. Entonces ahora esas herramientas van reduciendo más el personal. Es un reto también para el ejercicio del periodismo, entonces, esa reducción de personal. Sí, pero cuando tú te capacitas, cuando el camarógrafo se capacita y todo el equipo lo hace, no va a perder su trabajo, porque se va a volver una persona indispensable. La inteligencia artificial de por sí no es nada, o sea, no sirve de nada si no se usa. Hay que usarla, entonces alguien tiene que usarla. Marisabel, esas clases que das, sé que también lo haces de manera particular. Yo quiero que tú hagas una invitación ahí a todos para que te manden ahí un correíto, te sigan también en las redes sociales. Sí, bueno, yo doy unas clases, no tienen específicamente que ver directamente con inteligencia artificial. Yo ayudo a periodistas nuevos y algunos quizás no tan nuevos a dar técnicas de cómo hacer, no cómo dar, no cómo hacer buenas entrevistas, cómo sacarle el jugo, como decimos los dominicanos, a ese entrevistado en base a los diferentes elementos que nosotros mismos tenemos. Son clases gratuitas, yo lo hago como una razón social de mi empresa y por lo regular son por Zoom. Hay algunos estudiantes que me han pedido asesoría personal y yo le dedico tiempo porque la idea es ayudar para tener buenas entrevistas, aunque los entrevistados a veces se porten un poquito mal. Ahora estoy incluyendo, obviamente, cómo la inteligencia artificial nos ayuda a cumplir esa misión. Y tienes un ebook también ahí anclado en tus redes sociales. Sí, lo que la pandemia trajo. Se lee súper rápido. Sí, lo que la pandemia trajo es como una reflexión de cómo precisamente podemos sacarnos el chip. Ya no es como se hacían las cosas. La pandemia marcó un antes y un después. Aunque yo no lo quiera, aunque usted no lo quiera, es así. Las cosas han cambiado. Marisabel Matos, gracias por venir a la Caja Verde. Siempre es grato conversar contigo. El placer realmente es mío. Es un tema realmente que me apasiona y muy importante para todos. Totalmente. Y ustedes, gracias por la sintonía. Recordar seguirnos en las redes sociales. Estamos en @lacajaVerdRD y en la mía personal en @LizBerMontaz. Hasta la próxima.